Buenos días a todos. En realidad, pues no vengo a hablarles de derecho, porque pues todos ustedes saben de eso, incluso más que yo. Sería yo muy pretencioso en pretender enseñarles de derecho. Sin embargo, quiero decirles que vengo del departamento del Chocó, del Pacífico. Ya en la primera presentación, digamos, los consejeros hicieron con gran elocuencia, nos ubicaron en el departamento del Chocó. En ese departamento en donde la Corte Constitucional, en la sentencia T622, determinó que un río tenía derechos, que un río era viviente, que tenía los mismos derechos que nosotros. En esa, digamos, la misma Corte Constitucional, en la sentencia T766, determinó o delimitó o dejó sin efectos las resoluciones que el Ministerio de Minas y Energía había delimitado las zonas estratégicas mineras, digamos, en los departamentos, y me voy a permitir leerlos, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviares, Baupés y Vichada. Es decir, todo el país, digamos, la Corte Constitucional dejó sin efectos esas resoluciones que delimitaron las zonas mineras. Con esa introducción simplemente quiero hablarles hoy de la sentencia de acción popular, también en el departamento del Chocó, la sentencia del proceso con radicado 2009-211, una acción popular en el río Cantón de San Pablo, también perteneciente al río Atrato. Digamos, aquí tengo que volverlo a recordar, la Corte Constitucional declaró al río Atrato como sujeto de derechos de especial protección. El río Cantón de San Pablo pertenece también a la cuenca del río Atrato. Sin embargo, antes de que la Corte Constitucional emitiera esa sentencia que todos conocemos, o estas dos sentencias que he citado, ya el Tribunal Administrativo del Chocó, o la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, había adoptado decisiones respecto a la protección del medio ambiente. Digámoslo de esta manera, un ciudadano preocupado por la situación del río Cantón de San Pablo, y aquí simplemente les voy a dejar la inquietud para que ustedes entren a sus teléfonos celulares y busquen Cantón de San Pablo o Río Quito, y ustedes mismos comprueben la manera en cómo se desarrolla la minería en el departamento del Chocó y sobre todo en este río. Entonces, un ciudadano preocupado por la forma como se intervenía el río, es decir, los mineros en el departamento del Chocó intervienen el lecho del río y sus orillas, intervienen todo. Entonces, hoy no se puede determinar cuál era el caudal del río. En esa lógica, presentan la acción de tutela, la acción popular, el juez quinto administrativo de Quibdó, un juez de descongestión cuando existía la descongestión, profiere una sentencia en el 2013. Ya recuerden que el proceso es del 2011, del 2009, y obviamente los hechos victimizantes no ocurren en el 2009, sino mucho antes. En el 2013, el juez quinto administrativo de Quibdó determina amparar los derechos del ambiente, los derechos a la salubridad, pero da una orden muy particular, muy sui generis. Determina que todas esas entidades demandadas del nivel nacional y del nivel local, dígase municipio de Cantón de San Pablo, obviamente, departamento del Chocó, Ministerio de Minas y Energías, la Agencia Nacional de Minería, incluso el Ministerio de Ambiente, les dice que realicen un manual en el que puedan compilar toda la normatividad mineroambiental y, digamos, articulen acciones para resolver el tema del municipio del río Cantón de San Pablo. Sui generis la orden. Sin embargo, como es usual, y ya lo han dicho los demás panelistas, las entidades se opusieron, las entidades vinculadas al proceso se opusieron a esa orden y presentan entonces sendos recursos de apelación. Tribunal Administrativo del Chocó, ya no en el 2013, cuando se dicta la sentencia, sino en el 2015, recurso de apelación, dice, hace control de convencionalidad y entonces da unas órdenes mucho más, digamos, acorde.
Y en ese sentido, primero, digamos, basado sobre el principio de precaución y basado sobre el principio, entendiendo que estamos en una constitución ecológica o una constitución verde, ampara los derechos de los habitantes del río Cantón de San Pablo, pero adicionalmente ordena que se suspenda de manera inmediata la minería ilegal y solamente permite el ejercicio de la minería artesanal o ancestral, debido a que estamos en un departamento en donde confluyen etnias indígenas y afros, y ordena igualmente a que se haga un estudio de impacto ambiental de los daños pasados, presentes y futuros que se generaron en el río, y que luego de ese estudio de impacto ambiental, pues entonces las entidades condenadas hicieran todas las acciones afirmativas para la restauración en lo que fuera posible del río. Ya les he dicho el impacto de la acción de los ilegales en el río. Luego de esta sentencia presentan acciones de tutela, como es usual por las entidades estatales nuestras. Digamos, más o menos 4 acciones de tutela contra esa sentencia del tribunal. Luego presentan recurso extraordinario eso se llama de revisión eventual de las acciones populares. Resultan incólumes la sentencia del tribunal. Sin embargo, 2 años después, cuando, digamos, y en esta fase es donde yo empiezo a intervenir porque soy el juez que hace seguimiento a esa sentencia, en el seguimiento iniciamos con un incidente de desacato y fijamos la pericia para que la universidad, o el monto de la pericia para que la universidad pudiera hacer el estudio de impacto ambiental que ya había ordenado el tribunal. Bueno, después de esa actuación, presentaron por lo menos 20 acciones de tutelas más las entidades. Y lograron que la sentencia quedó incólume. Sin embargo, lograron que la Corte Constitucional la pudiera seleccionar para revisión. Revisada por la Corte Constitucional, y aquí es importante que ustedes tengan en cuenta la sentencia T-004 del 2019, la Corte Constitucional entiende, primero, que los jueces de acción popular pueden dar órdenes, digamos, con un criterio de congruencia flexible, órdenes mucho más allá de las que se piden en la acción de tutela, es decir, órdenes ultra y extra petita. Ahí vamos con esa sentencia. Ahí vamos, después de, ya les dije que era el 2009 cuando presentaron la acción popular, y hoy estamos en el 2023. Si ustedes van al río Cantón de San Pablo, encuentran allí mismo las dragas, las motodragas, el mercurio, el cianuro, la desprotección de los ciudadanos del Cantón de San Pablo. Aquí entonces, digamos, tenemos que preguntarnos nosotros, los de la jurisdicción contenciosa administrativa, si verdaderamente vale la pena lo que nosotros hacemos. Porque las lógicas de la naturaleza y del medio ambiente no son las lógicas de nuestros repartos, digamos, en competencias funcionales y en competencias de órganos, es decir, de los jueces de primera y segunda instancia. Esas no son las lógicas de la naturaleza. Las lógicas de la naturaleza son de causa-efecto. Si nosotros no somos consecuentes con la naturaleza, ella nos responde a nosotros, digamos, con desabastecimiento, nos responde con terremotos, nos responde con, digamos, grave afectación a la vida nuestra. Pero si nosotros somos responsables, y ya no como jueces, sino como seres humanos, porque la naturaleza tampoco define entre particulares o instituciones públicas. La naturaleza simplemente recibe lo que le damos y nos responde. Entonces, eso es una reflexión que hago, porque hoy, después de más de 14 años, las condiciones del río Cantón de San Pablo, con una acción popular, siguen casi igual. Muchas gracias.
Doctor Jefferson Romaña, muchísimas gracias por su intervención. Le doy la palabra ahora al doctor Juan Guillermo Cardona Osorio, juez 17 administrativo de Medellín, Antioquia, que trajo, por supuesto, su equipo de Antioquia que se hace sentir aquí en este auditorio de Neomundo. Él nos va a hablar sobre una acción popular que es la afectación en el barrio Aranjuez por aguas residuales que afectan la quebrada La Piñuela. Doctor Juan Guillermo Cardona, bienvenido al 29º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tiene usted la palabra. Buenos días. Bien, a Antioquia le toca hablar de la quebrada La Piñuela. Me perdió la presentación, por favor. Gracias. Esperemos que ponga la presentación. Vamos a hablar de una quebrada que está ubicada en el municipio de Medellín, en el barrio Aranjuez, que es zona central del municipio de Medellín, y que afecta a una gran comunidad, por lo menos 40 casas. Perfecto. ¿Dónde la ponen? Ese barrio, Aranjuez, inicia su construcción en los años, o en la década 40, 50 del siglo pasado. Y en esa época, pues, los alcantarillados eran comunales y se hacían por atenores que terminaban en el afluente hídrico. Es decir, para nuestro caso, en la quebrada La Piñuela. Son alrededor de 70 años de vertimientos de aguas residuales a esa quebrada. Para el año 2015, una familia se siente afectada por esos vertimientos, porque ya la quebrada empieza a rebosarse, empieza a buscar salidas, y una de las salidas era por el sistema de alcantarillado de las casas, es decir, se devuelve el agua y empieza a generar problemas de malos olores, olores nauseabundos, de roedores, de insectos, que llevan a que esta familia intente por los medios judiciales, constitucionales, una solución. Primero, pues le pide a la administración que revise su tema. Año 2015, mire, tengo afloramientos de agua en la parte trasera de mi casa. La administración municipal dice, no tengo nada que hacer. Es la primera respuesta que le dicen. Eso es problema de sus vecinos, es decir, los propietarios de las casas colindantes que tienen malo su sistema de alcantarillado y le están arrojando a usted las aguas. Eso no es problema mío, dice la administración. Entonces le preguntan al prestador de servicios públicos, oígame, ¿usted qué es el que presta el servicio público? Porque no revisa los alcantarillados. Y efectivamente hace la tarea más sencilla, echarle anilina a los sitios por donde se dispone las aguas residuales de las casas. Y efectivamente, pues, no salen pintas en esa casa que dice estar afectada. Entonces la empresa dice, eso no es mi problema, mire que mi sistema de alcantarillado está perfecto. Lo que ocurre, dice la misma empresa, es que quienes están haciendo esa disposición no están en mi sistema de recolección de esas aguas de negras y residuales. Y no lo están por una razón sencilla, porque están por debajo de la cota del nivel por el que yo tengo mi sistema de recolección de esas aguas. Es decir, están más abajo. Y yo, dice la empresa de servicios públicos,
solo hago recolección de aguas negras y residuales bajo el sistema de caída. Y si están por debajo de la cota, pues yo no puedo recogerles esas aguas. Lo tendrán que hacer ustedes, propietarios de los inmuebles, bajo su costo, por un sistema distinto, que es el sistema de impulso. Porque yo, prestador del servicio, no puedo hacer una inversión tan alta para ustedes 40, cualquier número que fuera. ¿Sigue la discusión? La familia propone entonces, lo primero es, ante la negativa de la administración municipal, ante la negativa de la empresa de servicios públicos domiciliarios, propone la acción de cumplimiento. El juez de la acción de cumplimiento pues dice, no señores, este no es el medio, hay otros medios, este no es. Primer pérdida, 2015, 2017. Entonces proponen la acción de tutela. El juez de tutela, el juez constitucional, en primera instancia le dice, no, aquí no hay vulneración de derechos individuales, lo que hay es una afectación de derechos colectivos. Recurre entonces al juez popular para que revise ese tema. Y por eso llega ese medio de control de protección de derechos colectivos o acción popular, pues que era el término general o genérico antes, al juez 17 administrativo de Medellín. Y se inicia la acción. La primera decisión que se toma, después de admitir, es revisar si procede o no una medida cautelar. En criterio del juez, sí procedía. Y efectivamente le ordenó a la administración municipal inicie los estudios técnicos que nos lleven a establecer si la fuente hídrica Quebrada La Piñuela está generando las afectaciones que esa comunidad reclama. Y se dice que sí, porque son derechos colectivos, no solo por lo que dijo el juez de tutela, sino por el carácter de el derecho que se reclamaba, la salubridad, la realización de, o previsión más bien, de riesgos. La entidad territorial pues se niega a aceptar de que eso sea un derecho colectivo. Mas, sin embargo, inicia los estudios técnicos que se le ordenaron en la medida previa o medida cautelar que se toma. La empresa de servicios públicos domiciliarios sigue negándose. Ella es vinculada en el proceso, no es demandada. La única demandada es la entidad territorial, municipio de Medellín, o el distrito especial pues, de ciencia y tecnología de Medellín. Y se niega a esa empresa de servicios por los mismos criterios. Yo no presto el servicio a esas comunidades. Si quieren que se los preste, con mucho gusto me la llevan hasta mi sistema y lo harán de manera individual. Por eso avanzamos en la discusión. El juez... bueno, nos devolvemos un poquito. Y les había contado que también había una tutela. El juez constitucional también les había contado que había dicho que no procedía. Mas, sin embargo, esa tutela es objeto de revisión por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice, eso sí es un derecho fundamental de esa familia. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la vida es un derecho fundamental, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental, porque allí acreditó la tutelante, que es la misma actora popular, que había afectaciones a su núcleo familiar. Y dice la Corte Constitucional
es que los dos medios de control son válidos en este caso, y hace pues el análisis para determinar por qué razón procede la tutela y a la vez procede la acción popular. Y dice, aquí estamos protegiendo derechos fundamentales de carácter individual que voy a extender a la familia. Y el juez popular revisará ese elemento mayor que es el derecho colectivo a la salubridad. Por eso, la Corte entonces, en su revisión, revoca la decisión inicial y le ordena al ente territorial proceder a amparar los derechos colectivos y en el amparo de esos derechos colectivos, individuales, ofrecerle a esa familia alternativas: arrendamiento, reubicación o la que logren concertar. El juez popular decide con respecto al derecho colectivo ampararlo y le ordena entonces a la entidad territorial: óigame, haga los estudios técnicos inicialmente que permitan establecer cuánto vale, cuál es el costo, cómo se hace y cuál es el daño real que se está produciendo en la fuente hídrica, y entonces canalice la quebrada para que evite lo que está ocurriendo: la proliferación de insectos, los roedores, los malos olores, las enfermedades de esa comunidad. Esa fue la orden del juez. Y la entidad territorial, es decir, cómo decide, cómo asume esa decisión, es iniciar esos estudios técnicos. Pero como la entidad tiene dos órdenes, una por el juez constitucional de tutela y una por el juez constitucional en acción popular, está haciendo las dos tareas a la vez. A esa familia tutelante le ha reubicado hoy, es decir, ya 2023, le está ofreciendo pago de servicios de arrendamiento, y para cumplir la orden del juez popular está haciendo el estudio y está haciendo el ajuste de lo que corresponda a las obras de canalización de esa quebrada. Es decir, podríamos decir que la entidad está cumpliendo y que se han cumplido los objetivos de las dos acciones, de la tutela y de la popular. Ahí vamos en esa discusión. Pues ya les había contado lo que dijo la Corte Constitucional. Yo creo que esa es la forma de presentar mi asunto. Les agradezco mucho la atención. Que tengan un feliz día.